Señor, en esta tarde, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, primero que nada, por la vida. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy, porque no ha faltado el alimento, por el techo, por el trabajo. Te damos gracias porque nos permite reunirnos una vez más en tu presencia. Te pedimos que nos ilumines, nos des tu sabiduría, tu luz, que derrames tus dones, Señor, y tu sabiduría para poder entender tu palabra. Señor, el hecho de conocerte nos llena de paz y nos acerca mucho más a ti, Señor. Prepáranos, Señor, para recibir ese mensaje que quieres darnos de manera global, pero también ese mensaje que nos quieres dar muy en específico a cada uno de nosotros. Señor, tú siempre tratas de hacerte el encontradizo como lo hiciste con los discípulos del Maús en el camino. A veces, Señor, las circunstancias hacen que no te reconozcamos como a ellos les sucedió. Pero al regresar a las bases, a las palabras, al escucharte, volvemos nuevamente, Señor, a sentir, como dijeron los discípulos de Maús, eso que sentían en su pecho, esa fe, esa alegría, ese gozo interno. Ilumínanos, Señor, permítenos estar aquí en tu presencia, salir renovados y, lo más importante, aplicarlo en nuestra vida diaria. Te pedimos por los que no pudieron venir, te pedimos por la paz en el mundo, por los enfermos de cuerpo y alma, Señor, por este pequeño rebañito y nuestras familias, y permítenos vivir la más perfecta alegría que es cumplir tu voluntad. Así sea. Así sea. Así sea. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Señor Jesús, seguimos siendo discípulos tuyos, aprendiendo tu palabra. Ayúdanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien quiere decir cuál es el objetivo de estas clases o de las reflexiones? ¿Alguien se acuerda? Pues conocer más a Jesús. Conocer más a Jesús. ¿Qué otra cosa? Más sobre nuestra religión. Conocer nuestra religión, así es. Y el que no conoce la palabra no conoce a Cristo. Así es. Para conocer más a Jesús. Y también el otro objetivo es para estar bien cimentado, con convicción y dar razón de nuestra fe a quien nos pidan o a quien desee que nosotros le hablemos también, al que se abre para escuchar. ¿Está bien? Amén. Así es. Bueno, ahora vamos a ver este tema que es el tema del rosario. Y para eso vamos a ver Mateo 6, del 5 al 9. Mateo 6, del 5 al 9. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio, pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está ahí, a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará cuando pidas a Dios. No imiten a los paganos con sus letanías. Oigan, ahí eso es importante porque de ahí se trata esa partecita. No imiten, ¿qué? A los paganos. No imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ajá. ¿Qué más dicen? ¿O ya se acabó? Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Y ahí viene el Padre Nuestro. Ustedes recen así. Entonces hasta el 9. ¿Hasta el 9? Sí. Bueno, entonces dijeron que dice allí que no letanías, ¿verdad? Es decir, no repetir palabras en otro.
viendo las cosas así, es no repetir palabras. ¿Y por qué hay que estudiar este tema? Porque volvemos otra vez, otro de los objetivos de estos temas es saber dar razón de nuestra fe. Porque sucede que algunas sectas dicen así, que eso del rosario no sirve, que porque es estar repitiendo palabras, y usan esta parte de la Biblia, que dice así, dice, cuando oren no usen vanas repeticiones o letanías, como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes que vosotros se lo pidan. Bueno, si se fijan ustedes ahí, si alguien nos dice eso y uno no sabe, hasta ahí llegó, dijo, pues tiene razón, vamos a decir así. Sí, ustedes los católicos repiten mucho y Jesús dice que no hagan eso. Mire, está claro ahí. Por eso nosotros no hacemos eso, dicen los que no son católicos. No todos, pero algunos sí. Y si ustedes se fijan, eso los pastores lo dicen por el internet. Así dicen. Y gritan y todo eso, hasta gritan. Entonces, bueno, de eso se trata. Pero dice Buenas tardes. Dice, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Que no se terminan así, o sea que están, siguen hablando y hablando, están repitiendo. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿qué contestaríamos nosotros aquí? Y aquí hay que contestar con Biblia, porque si no contestamos con Biblia, nuestras palabras no van a servir. Tenemos que contestar con Biblia, con textos bíblicos. Así es. Claro que yo creo que, no sé si Carlos se acuerda de alguna. Bueno, o algún comentario que queda también. Es que se puede ahondar demasiado, nada más en este primer punto que usted dijo. Las sectas dicen efectivamente que no debemos de rezar el rosario y otras oraciones que porque repetimos y repetimos y se repite, como que entramos en un ciclo. Sí. Entonces dicen ellos que eso está mal. Sin embargo, como ha sucedido en otros temas que hemos visto, si entendemos el contexto, o aquí podemos comenzar, nos vamos más adelante, en el mismo capítulo 6, fue lo que estaba ahorita leyendo. A partir del 9, del versículo 9, les dice Jesús, ustedes oren así, Padre nuestro. Es el del Padre nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en fin. Bueno, entonces ya caímos en una contradicción, ¿no? O sea, que se supone que no se puede orar repitiendo palabras, pero aquí nos dice Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y esa oración del Padre nuestro la repetimos y la repetimos desde hace 2000 años. Entonces, aparentemente, si no sabemos, como dice don Serafín, entonces, caray, caemos en una contradicción. Bueno, ¿se puede orar repitiendo o no se puede orar? ¿Se está contradiciendo la Biblia o qué es lo que pasa? No. Sencillamente hay que entender me voy a extender un poquitito nada más, pero lo voy a hacer de una manera muy, ahora sí que, aunque suene un poquito irónico, me voy a extender haciéndolo breve, ¿no? Esta parte de la Biblia, la que estamos leyendo, se conoce como el Sermón de la Montaña, capítulos de Mateo 5, 6 y 7. Cuando alguien les diga el Sermón de la Montaña, nos vamos a Mateo automáticamente, capítulos 5, 6 y 7. Y en el capítulo 6 nos va a hablar de tres cosas muy importantes para eje de nosotros los cristianos: la limosna, la oración y el ayuno. ¿Okay? Y aquí empezamos con la cita que nos dio don Serafín, hablando de la oración en secreto. Si se fijan, así comienza el capítulo 5, capítulo 6, versículo 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas, en las esquinas. ¿A qué se refiere con esto? Los gentiles así oraban. En este caso, cuando los judíos llegaron a la tierra prometida, había ahí otros países, había otros grupos, otras civilizaciones.
los hititas, estaban los cananeos, estaban los moabitas, los amonitas, estaban los filisteos, y ellos eran idólatras, tenían muchos dioses. Recordemos en el pasaje de los reyes, no sé si ustedes recuerdan, que ahí se dice que cuando el profeta Elías retó a los 450 falsos profetas de Baal, estamos recordando un poquito de lo que vimos en lecciones anteriores, ¿no? Cuando el profeta Elías reta a los 450 falsos profetas de Baal, se dice que esos 450 profetas hicieron un montón de cosas. Voy a utilizar un término un poquito ahí, puede sonar fuerte, ¿no? Hasta faramayas, hicieron muchas cosas haciendo lo que precisamente dice aquí que no debemos de hacer. Y palabrerías, de hablar y hablar y hablar y hacer un montón de cosas exuberantes. Eso era lo que hacían los pueblos que estaban alrededor de los judíos. Y precisamente para evitar que se mezclaran, siempre se hacía énfasis en esa parte: no sean como los gentiles, ¿sí? O sea, no imiten a esos que tratan de adorar a falsos dioses. A eso se refiere, ¿ok? Si no, sonaría como una contradicción. Por eso Jesucristo les dice: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Sí se puede orar repitiendo palabras, ¿sí? Lo que aquí se dice es, el contexto es de que no se debe de estar repitiendo, pero de esa manera como lo hacían los extranjeros, como lo hacían los que no eran judíos, que adoraban a otros falsos dioses, ¿ok? Esa es la idea. ¿Sí me di a explicar o está un poquito rebuscado? No, con confianza. Claro. ¿Sí? Ok. Entonces, no es que se esté contradiciendo, no es que está mal orar. De hecho, el Papa hace como un mes acaba de hacer una reflexión sobre ello. Dice: es muy bonito la oración que nos sale espontánea. Vamos a suponer que ahorita bajamos aquí al sagrario y empezamos a orar y empezamos a expresar a Dios algún problema, alguna situación, pedirle por algún enfermo: ayúdame, no tengo trabajo, ayúdame en mi matrimonio, ayúdame en este problema legal. Es muy bonito. Dios sabe todo. Muy bien. Y nosotros nos estamos expresando, pero a veces cuando expresamos, a veces va a depender de nuestro estado de ánimo. A veces esa oración va, a veces a no tener ese mismo efecto. Y dice el Papa: no se olviden de la oración vocal, de todo lo que ya está establecido. Padre nuestro, Dios te salve María, llena eres de gracia, el credo. Todas esas oraciones ya establecidas, dice, aprendan de sus abuelos, que parece que murmullan. Sí, a veces hacemos a las personas mayores, así en una banca, en su sillita, en lo que sea, están repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que ya está establecido. Un Padre Nuestro, un Ave María. Y nos dice el Papa: no se olviden de esa oración, ¿ok? Entonces, para hacer ya, traté de no extenderme mucho. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que no hagan esto como lo hacían los extranjeros, repitiendo, repitiendo, repitiendo para dioses falsos y haciendo cosas exuberantes que no tenían sentido alguno. De hecho, recordemos que no escucharon a los 450 profetas, no los escuchó nadie. El que triunfó en ese pasaje del libro de los Reyes fue el profeta Elías. Entonces, pero aquí si se fijan, nos dice más adelante en el versículo 9, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Sí se puede orar de manera repitiendo. Y hasta los reformados protestantes, si ellos les gusta mucho Jesús Adrián Romero, a mí también, que es un cantante cristiano, y alabaré, y alabaré, y alabaré, y alabaré, y alabaré. Entonces lo que no se puede repetir, ¿verdad? Entonces, aquí es donde hay que tener un poquito de cuidado en poder entender el contexto y la historia de lo que aquí se nos dice. No se está contradiciendo en este caso. ¿Sí quedó? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Bien, qué bien, eso está muy bien, ¿eh? O sea que ya está dicho eso. Si alguien quiere contribuir con otra cosa, si no, pues continuar. ¿Alguien quiere hacer otro, o quedó alguna duda o algo? No, pues ahí está. Mencionó sobre los salmos. No, se trata aquí de que muchas sectas protestantes dicen que nosotros los católicos estamos mal porque estamos repitiendo palabras, y como dijo Jesús en esta parte, cuando oren, no hagan como los paganos que piensan que repetir mucho ya van a ser escuchados. Ustedes no sean así. Dice: cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Y cuando dicen eso, los protestantes dicen los católicos. Sí. Pues por eso Porque decía hay los salmos, que hay muchos salmos que tienen frases que se repiten constantemente. Sí. En los salmos está... Así es, o sea que sí es cierto, o sea, también los salmos son repeticiones. Uh-huh. Pero esto
lo toman, los que siguen a los protestantes lo toman de ese modo, de un modo en el cual ellos se hacen a un lado, o sea, los católicos están mal, nosotros estamos bien porque obedecemos a Jesús, agarran su partido. Y lo que nosotros tenemos que hacer aquí, cuando se nos presente la ocasión, es, una de las cosas es explicar como lo hizo Carlos. Esa es una. La otra, yo diría la primera, es esta. Es de aceptar. Ok, entonces no hay que repetir. ¿Está bien? Correcto. Enseñe usted a orar. Hay que decirle, ¿no? A ver, yo quiero aprender a orar porque no sé. Enséñame a orar, por favor. ¿Qué creen que van a decir? Que no saben nada. No, van a decir otra cosa. Sí, van a orar. Así se hace, mire, y van a empezar a orar. ¿Y qué van a empezar a decir? Señor. ¿No es cierto? Sí. Hay que decirle un momento, no repite eso. Porque eso ya lo dijo ayer, cuando oró usted. Si es que no hay que repetir, no repita. Siga. Te alabo, no diga eso, porque también otra vez lo habló, ¿o no? Pues sí. Sí, entonces no lo diga, no puede. Continúe. Te pido, no diga eso porque ya pidió otras cosas. Entonces hay que hacerlo reflexionar, porque eso es lo que sucede, que las personas les dicen eso y ahí se quedan. Bueno, y también como dijo Carlos, por eso hay que ver los contextos de la Biblia. Hay que recordar una cosa, que para leer un texto hay que ver los contextos. Un contexto es lo que decía Carlos, hay que ver qué es lo que dice en otra parte de la Biblia. Luego también por qué se dijo, a quién se lo dice, en qué momento se lo dijo, significado de las palabras. Son varias cosas que hay que tomar en cuenta para hacer una interpretación de la Biblia más exacta, ¿no? Que sea un 99% exacto. Entonces se le hace reflexionar así. Y ya cuando uno dice eso, ahora yo le voy a mostrar en la Biblia que cómo Jesús nos enseña a orar. Y entonces ya como dijo Carlos, esa parte de donde dice, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro, que estás en el cielo. Dice, cuando ustedes oren, es decir, si yo ayer oré, ahora vuelvo a orar así, Padre nuestro, porque así me enseñó el maestro a hacerlo. Entonces esta ya es una explicación que se va dando. Ahorita vamos a ver los otros contextos. Vamos a ver otro. Pero ahí ya es como una orden también, porque si ustedes pues recen así. Sí, así es. O sea que no hay problema que estés repitiendo. Lo que pasa es que hay que ver los contextos. Se supone, si alguien dice eso, entonces hay que decirle, ok, pero ya después de que le decimos, a ver, repita usted, o digo, haga la oración usted, y veremos que no lo hace. Porque siempre tenemos que repetir. Todo lo que hacemos nosotros lo repetimos, siempre. Así es. Quizá un bebé, cuando está pequeñito, pues va a comenzar a hablar. Entonces él si no tiene palabras, ¿no? Va a empezar a hablar, pero nosotros siempre tenemos que repetir. Bueno, ahora vamos a ver otra parte de la Biblia, viendo al maestro cómo hace oración, porque nosotros tenemos que ver cómo hace el maestro para nosotros orar. En Mateo 26:44. Ah, sí se agarró el hilito, ¿verdad? Sí. No, sí, aquí dice. 26:44. A ver, vamos a ver qué dice ahí. Vamos a ver, a nuestro maestro que está haciendo oración. Alguien que nos dé. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Ahí está. Ese es el maestro. El maestro nos dice cómo orar. ¿Y cómo hace oración? Repitiendo las mismas palabras. Si algún protestante estuviera por ahí cerca de Jesús, un momento, Jesús, no digas eso porque dijiste que no debíamos repetir, ¿verdad? Pues aquí no es correcto esto. Ahora vamos a ver otra parte, otro contexto, Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8.
Apocalipsis 4:8. ¿Qué dice? Ok. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas llenas de ojos alrededor y por dentro. Y no cesan de repetir día y noche: Santo, Santo, es el Señor Dios. No dejan de repetir día y noche: Santo, Santo, Santo. Están repitiendo, están haciendo oración en el cielo. Están alabando a Dios: Santo, Santo, repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces los que no son católicos, cuando lleguen al cielo, yo no sé cómo le van a hacer. Porque dicen que no hay que repetir palabras. Pues no está bien eso. Inclusive, don Serafín, si alguien dice, bueno, es que eso es en el Nuevo Testamento, bueno, nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, 6:5, sí. Y está el famoso Shema Israel, el famoso escucha Israel, sí. El gran mandamiento: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón esas palabras que yo te he dicho hoy, te las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, acostado o levantado. Las atarás a tu mano, en fin. Entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y lo dirás cuando estés en cama o cuando estés levantado, cuando estés en casa, cuando estés de viaje. Es repetir. ¿Sí? Ahí está, repetir. Ahí nada más como cultura general, a eso se le conoce como un merismo. Merismo es de meros, de extremos. Así como se acuerdan cuando le dice Jesús a Pedro, atar y desatar. No le está diciendo, nada más pues lo que es lo bueno o lo malo. Atar y desatar son los extremos. O sea, puedes administrar todo. Sí. ¿Okay? Y aquí está diciendo lo mismo. No es que decir que estoy aquí en la casa, tengo que ir al Calimax a comprar 1 kilo de carne. Amarás al Señor tu Dios con toda... No es que cuando estés levantado, acostado, cuando sales de la casa, es el merismo. Siempre, es siempre. Nada más te está diciendo los extremos, es siempre y en todo momento. Entonces volvemos a caer en la cuenta que no es malo el repetir y repetir y repetir una oración. Así es. No, y dice, repítelos a tus hijos. Ahí está. ¿Verdad? Dice, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Así dice. Bien, ahora vamos a ver por último otro contexto, aunque hay más, pero vamos a ver este último contexto. Ahí sí está la palabra, repítelos. Por este día, por este momento. Es el Salmo 136. Salmo 136. Ese es el que estaba buscando. Salmo 136. Es el que andaba buscando. Sí. 36. Pero ahí ya está más que claro, ¿no? Sí, ya con eso hay, pero hay más contexto, pero con eso ya queda aclarado esto. ¿Por qué es eterno su amor? ¿Por qué es eterno? El Salmo es una repetidera. 136 está. 33 o 36. 136. 136. Amén. Salmo Salmo 136. A ver, Tumico. Es la de den gracias al Señor. Ajá. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Den gracias al que es Dios de los dioses, porque su amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de los señores, porque su amor perdura para siempre. Ahí está repitiendo y repitiendo. Gracias. 3 veces repitió. Sí, y todo el Salmo es así. Todo el Salmo es así. Bueno, entonces ya con eso queda claro que eso queda descartado. No va. Y como dijo Carlos, la Biblia no se va a contradecir. Así es. Ahora vamos a entrarle a ver, algunos ustedes ya saben que la oración del rosario es una oración bíblica, ¿verdad que sí? ¿O no? Sí, ¿verdad? Vamos primeramente a ver lo del Ave María, en Lucas 1:28, que cuando nosotros ya sabemos que el Padre Nuestro ya nos lo dijo Jesús, recordamos que el rosario rezamos 5 Padres Nuestros, ¿se acuerdan? En el rosario rezamos 5 Padres Nuestros, y después empezamos Dios te salve María, ¿se acuerdan? Y está repitiendo eso ya, por 10 veces. Y vamos a ver esta parte de aquí también, que a veces los que no son católicos también se confunden. Y confunden al católico que no sabe también.
Lucas 1:28. A ver, Israel, ¿qué dice Lucas 1:28? Espera. Llegó el... ¿Ya? Sí. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate llena de gracias, al Señor está contigo. Hasta ahí. Okay. Hasta ahí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Okay. 28 igual. Sí. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate llena de gracias, al Señor está contigo. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Es que no veo nada. Que es lo mismo, Dios te salve María, llena eres de gracia. No sé cómo en otra parte diga. Yo tengo otra versión. ¿Cómo dice ahí? Dice, y presentándose a ella, le dijo: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Así es. Entonces es lo que nosotros repetimos, algo, porque el rosario es bíblico. Dice, salve, llena de gracia. Bueno, como casi siempre nosotros decimos Dios te salve María cuando estamos rezando, también los que no son católicos dicen, ¿por qué le están diciendo así a la Virgen María? ¿No? Dice, ¿qué? ¿Por qué le dicen que Dios te salve? ¿Qué? ¿No está salvada? Así dice. Porque eso lo entienden mal. Pero ese es un saludo, ¿no? Pero ese es un saludo que no saben ellos. Así es. No es del... Es que malamente los que no son católicos enseñan esto a las personas, porque recordemos una cosa, que los hermanos que no son católicos, con el debido respeto que se merecen, están cimentados en la mentira. Eso es. Y solamente así se conservan ellos. Solamente así conservan su iglesia, su congregación. El día que dejen de mentir, se les va. A fuerzas tienen que mentir. Si no, se desbarata la congregación esa. Porque si va uno y le dice, oye, bueno, porque me ha tocado a mí. Oye, bueno, ¿ustedes por qué son? No, pues no es lo mismo. Aquí y allá. Allá hablan de Dios, acá también. No es lo mismo. A mí, qué bien. Entonces es lo mismo, sí. Bueno. Y entonces tú, ¿por qué no vienes para acá? Si es lo mismo, debes de venir para acá también. Que al cabo es lo mismo. Y ahí empezamos con que ya no estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿por qué nació esta iglesia ahí? A ver, ¿tú sabes por qué nació? ¿Por qué nació? ¿Cuál es el motivo que hay separación? Si lo saben, lo van a decir. Si no lo saben, no. Porque la Iglesia Católica tiene imágenes, porque ídolos, porque la Iglesia Católica confiesa a las personas, uno tiene por qué usarse con hombre pecador, y empiezan todo lo que tienen cimentado mal. Eso es lo que sucede. Entonces, están cimentados, si uno va escudriñando y descubriendo poco a poco, vemos que tienen una cimentación en lo falso, no están en lo verdadero. Así es. Y eso no es para ofenderlos, sino que hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia en lo que siguen esas sectas. Que posiblemente hasta los pastores tengan esa ignorancia, aunque no lo creo, porque ellos se mantienen de ahí. Si ellos descubren que están mal, no les conviene salirse, porque ¿de qué van a vivir? Esa es la realidad. Entonces, y es muy difícil que un pastor se salga de allá y deje ahí, porque lo van a perseguir todo. Y eso ha sucedido. Si vemos en el internet, por ejemplo, a Fernando Casanova, ahí cuenta, hasta llora el pobre ahí, porque toda la familia se le hizo encima. Te vas a ir con Satanás, no sé cuándo, porque se hizo la Iglesia Católica. Así que bueno, entonces eso debemos entenderlo así bien profundamente. Ellos se cimentan en la mentira, no en lo que es. Bueno, entonces aquí dice, por ejemplo, cuando dice que está uno pidiendo a Dios que él salve a María, como dijo Susana, no es que sea así, ahí ya todos sabemos que ese es un saludo, ¿verdad que sí? Y eso se aclara en Lucas 1:29. Sí, pues aquí más adelante dice, María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Es un saludo. Entonces no es que esté uno pidiendo a Dios que salve a María,
pero la ignorancia es muy grande. Así es. Y no es cualquier saludo, decir salve no es como decir hola. Salve se decía a los autoridades, como al César, ¿no? A los que tenían una jerarquía alta. Incluso salve era un saludo importante. Sí, exacto. Y así como llega el ángel saludando a María. De hecho, el término griego que utiliza Lucas, porque recordemos, ya vimos eso, que es la lengua del Nuevo Testamento, el griego. La palabra que utiliza Lucas es kecharitoneme, que es como llena eres de gracia, es un saludo, la que siempre has estado llena de gracia, es algo que va más allá de cualquier saludo el que le dice Lucas. Y sí, efectivamente, no es de que la salve, es un saludo, pero es un saludo muy, muy especial, como lo que ahorita están mencionando Manuel, que era un saludo que se le decía a las altas autoridades, pero aquí ese kecharitoneme va más allá de algo muy divino, de algo de lo espiritual, de a María, la que siempre has estado llena de gracia, no la que a partir de ahorita, es la que siempre has estado envuelta en esa gracia del Señor. Y por eso es tan hermoso, ¿no? El ir desmenuzando como lo estamos haciendo ahorita la palabra, ¿no? Sí, hay que ir armando el rompecabezas. También la otra parte de la oración de la Dios te salve está ahí mismo en Lucas 1:42. Ahí adelante, en el número 42. ¿Y dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Ah, no, vale, me brinqué algo. Y clamó con voz fuerte: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Así es, ahí está la otra parte de la oración que hacemos. Bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Por eso es que la oración del rosario es una oración bíblica. Así es. Bueno, esa es la primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es Santa María. Aquí también hay que aclarar cosas. ¿Recuerdan que decimos Santa María, Madre de Dios? ¿Se acuerdan? Ok, así decimos, Santa María, Madre de Dios, ¿no? Pues, aquí donde dice Madre de Dios, aquí hay otro problema. El otro problema... Para los protestantes. Sí, para los protestantes, sí. El otro problema es esto, dicen así: ¿cómo va a ser Madre de Dios? Eso no es posible. ¿A poco la Virgen María hizo a Dios? Eso no está bien. ¿Cómo va a ser? No es Madre de Dios. ¿Por qué? Pues porque ella no hizo a Dios. Solamente que hubiera hecho a Dios, entonces sí podría ser Madre de Dios. Y ahí tenemos que hablar nosotros otra vez. Nos toca hablar qué vamos a aclarar ahí. No sé si alguien tenga la respuesta, porque también eso es un poco difícil de explicar aquí. Pues aquí mismo dice, ¿no? Que es bendita, que la madre de mi Señor. La madre del Señor, pues Jesús tiene dos naturalezas. Es una sola persona, pero con dos naturalezas, la naturaleza divina y la humana. Eso es importante. Otra vez, a ver, diciéndolo más despacito. Pues que Jesús es una sola persona, pero con dos naturalezas. Sí. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Sí. Por eso digo, la Virgen María es la madre de Dios, porque Jesús es Dios y es hombre. Sí. Pues no está hablando de Dios, ahí está hablando, ellos están diciendo como que no es la mamá, pero de Dios Padre, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen ahí. No sabemos si se refiere a Dios Padre, no sabemos. El caso dice que no puede ser madre de Dios. Esa es la cosa. Ahora, uno de los argumentos son los que dijo Manuel. Si tienen algún otro argumento. Bueno, en el concilio de Éfeso, en el 1400 y cacho, hace 1600 años, se estableció que María era madre de Dios, y eso ya tiene 1600 años. Es un dogma de fe. ¿Y qué significa dogma? Todo aquello, un día lo platicamos precisamente tú y yo, todo lo que en algún momento existió duda, entonces se reúne el Papa, cardenales, teólogos, en fin, y llegaron a esta conclusión de que María efectivamente es madre de Dios, y es un dogma de fe que está desde hace 1600 años. No hay dogma de fe, por ejemplo, en la resurrección, no hay dogma de fe en la ascensión, eso jamás se tuvo duda. En esto sí, por lo que hizo don Serafín, a ver,
es madre de Dios. ¿Por qué? Si es humano, si es divino, es una persona. Sí, efectivamente, es una sola persona con dos naturalezas, humana y divina. ¿Y esa persona qué es? Es humana, la naturaleza son dos, humana y divina. ¿Y la persona? Muy fácil. Jesucristo, ¿a quién pertenece? A la Trinidad. ¿Y Jesucristo cuál es? ¿Es la qué? ¿La segunda qué? La segunda persona. Ahí está la respuesta. Así es. Persona divina, no es persona humana. La naturaleza sí es humana y divina, la persona es nada más divina. Por eso es la segunda persona de la Trinidad. Pero bueno, ese es un segundo punto, ¿no? Ya está establecido como un dogma de fe, de que precisamente, y además no es que ella lo haya hecho, sino que salió de ella, pues por eso es madre de Dios, no porque forzosamente ella lo haya hecho, ¿no? Y aparte porque fue por obra del Espíritu Santo, la concepción. Y otra cosa, digo, así agregando lo que dice en cuanto a los concilios, generalmente se hacían los concilios porque surgían dudas, sobre todo porque se tenían otro tipo de creencias y llega el Papa a definirlo mediante los concilios para aclarar, a ver, no se desvíen, es esto y estas son las verdades. De lo que había duda. Ajá. Por eso digo, de la resurrección, de la ascensión, no, pues imagínense, una religión que nos basamos en la resurrección y que existieron dudas, pues bonito nos veríamos, ¿no? Ahí nunca hubo dudas. Sí. Por eso no hay dogmática de la resurrección. Si ustedes buscan ver dogmática de la resurrección, no existe. Pero de aquí, de María, Madre de Dios, se hizo investigaciones, se hizo mucha oración, se reflexionó a la luz, obviamente, del Espíritu Santo, y por eso se llegó a esta conclusión. Pero eso pues, ya tiene, como les digo, más de 1600 años. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Madre, es madre de Dios Hijo. Madre de Dios. Pero nomás No especifica. no especifica. Bueno, el rosario dice Madre de Dios, Hijo. Santa María, Madre de Dios. Si no fuera más específico, madre de la segunda persona, o más no de la primera y de la tercera, no. Es Madre de Dios. Sí. Ahora vamos a ver aquí, hay otro argumento también de reflexión. El argumento de reflexión es este. Hay que ver qué es una madre. Porque hay que establecer eso, ¿no? ¿Qué entiendes tú por mamá, por madre? Antes de ver otras cosas, ¿no? ¿Qué se entiende por madre? Madre es la que tiene un hijo o la que hizo un hijo. La que engendra. Hay que precisar eso, ¿no? Y si dicen, pues es la que hace un hijo, ok, muy bien. Usted, cuando tenía a su hijo en su vientre, ¿por qué no le puso ojos azules? Si es que usted lo va a hacer, póngale ojos azules. ¿No? ¿No es cierto? Y si a usted le gusta el color, pues que sea moreno, ¿no? Porque si usted lo va a hacer, bueno, póngale la nariz así, los ojos así, todo. Porque si ella lo va a hacer, ¿sí se entiende eso o no? Sí. Entonces, las mamás no hacen los hijos, los tienen. Y por eso se le dice mamá a una mujer, porque tiene un hijo. Antes de tener el hijo, cuando no está embarazada, no se le puede decir madre. ¿Por qué? Pues porque todavía no es madre. Así es. Ya cuando tiene su hijo en su vientre ya es madre. Por lo tanto, Jesucristo es hijo de la Virgen María, no porque lo haya hecho, sino porque es su mamá, porque ella lo tuvo. También ese es otro argumento. ¿Sí? Entonces, con eso ya se quita todo. Yo pienso que con eso se quita todo tipo de duda, ¿verdad que sí? Uh-huh. Pero es importante, antes de dar las otras explicaciones, ver qué entiendes tú por mamá o por madre. ¿Qué entiendo yo por mamá? Y vamos a reflexionar cuál es lo correcto. Así es. Bueno, la otra cosa también que a veces ponen peros es que dice así, porque llegan a cosas extremosas, ¿eh? Dicen, no, la Virgen María no es santa. No, el único santo es Dios. Así dicen. Bueno, es que no entiende que es santo, ¿no? Y ya dieron los argumentos, que está llena de Dios, está llena de gracia. Pero bueno, vamos a ver contextos bíblicos. Vamos a ver Efesios 1:1 y con eso se quita el problema.
Efesios 1:1, a ver qué dice el que lo tenga, y que al cabo lo repetimos para que no se le olvide a nadie. A ver, leí lo que dice. ¿Carta de Pablo? Sí. Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos que... Hasta ahí. ¿A los qué? A los santos. Otra vez, vamos a A ver. los santos. Todo completo. No, desde el principio otra vez. Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos que... Ok, dice a los santos. Está escribiendo una carta del apóstol San Pablo a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Todos los que somos bautizados somos santos. Y eso a veces no lo entendemos. Porque, ay, ¿cómo voy a ser santo yo? Todos los bautizados somos santos. Y el luchador. Que no vivamos como santos ya es otra cosa, pero Dios, por medio del bautismo, nos hizo santos. Del bautismo ya todos somos santos. Sí, porque le está hablando, y si ustedes ven las otras cartas del apóstol San Pablo, también así dice, el saludo va para los santos. ¿Por qué? Porque Jesús nos santificó con su muerte y resurrección, nos hizo santos, nos hizo agradables a Dios. Así es, que por el pecado de Adán y Eva perdimos el ser hijos de Dios. Bueno, entonces ya está también eso claro, ¿no? Porque dice, si uno comprueba con la Biblia, ahí está, y luego después de eso pues se les dice lo demás, que está lleno de gracia, y que además hay otros textos bíblicos donde le dice, que ya lo dijeron, ¿no? La madre de mi Señor, que dice Isabel, ¿cómo es de merecer yo que la madre de mi Señor venga a verme? O sea, la madre de Jesús. Entonces, ella misma dice madre a la Virgen María, madre de mi Señor, es decir, madre de Dios. ¿Dónde está eso? ¿Eso? Ok, ahí está. Ahí va. Está en Mateo 1:23. Déjame ver. ¿Lo de qué? ¿Lo de la madre de mi Señor o de qué? Sí. Está en Lucas. Es en Lucas, en 1:40 y algo. 44. La visitación. Lucas 1. 44. 44. Ajá, en Lucas. Santo en Lucas 1. en griego es A ver si está en el 44. agios. Que significa que es dedicado a Dios, ¿no? Sí, porque Arge es en el comienzo. Lucas, Arge en el comienzo. ¿Lucas qué? Sí, 1, Arge. capítulo 1, No me acuerdo la palabra. versículo Por eso 44. también se dice el Santo Padre. No porque sea santo, Lucas 1, sino porque su servicio está dedicado a Dios. A eso se refiere también. Porque Bueno, los papas que están por el camino de la amargura. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. No, por ahí no dice. Sí, sigue adelante, ¿qué más dice? María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor. No, entonces No, es atrásito. en el 43, ¿sabes? Pero en 43. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? O sea, la madre de Dios. Ahí está comprobado con la Biblia que es madre de Dios. Sí, pues aquí se me dice, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, y luego ya dice, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Como preguntándose. Bueno, con eso queda claro esa parte de ahí. Entonces nosotros cuando rezamos el rosario estamos repitiendo eso. Es algo bonito porque es una oración bíblica. Y también dice en otra parte que María tuvo a Emmanuel, y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces madre de Dios, madre de Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, con eso terminamos esta partecita. Había otra cosa que aclarar aquí. Hay una cosa importante ahí. Hay que recordar una cosa, porque también a veces nos revolvemos, ¿no? A veces alguna persona
le dicen, no, ¿cómo voy a ser santo yo? Eso no, yo, ¿cómo? Ok, distingue dos cosas, hay que distinguir dos cosas. Cuando dicen así, ¿qué dicen? No, pues, ¿cómo voy a ser San Francisco de Asís? ¿Cómo voy a ser San Francisco Javier? No, ¿cuándo? No. ¿Cómo? No se trata de eso. Vamos haciendo una división aquí. Hay santos ordinarios y santos extraordinarios. Los santos extraordinarios son los héroes en la fe. Así es. Y a veces también algunos sacerdotes también, cuando están predicando, también dicen así. Dicen, tenemos que ser santos. Así dicen también. ¿Por qué? Porque está bien lo que dicen, porque es decir que hay que luchar por ser lo mejor, ¿sí? Pero ya metiéndose a la Biblia, así, pues vamos distinguiendo esto, ¿no? No es cuestión de decir, bueno, no soy como San Francisco de Asís, no soy como San Pablo, no soy como San Pedro, pero somos santos porque estamos bautizados, y así lo dice la Biblia. Entonces con eso se tumba ese argumento de que solamente Dios es santo. Y como algunas partes de la Biblia así dice, y también el canto, algunos cantos así dicen, solo tú eres santo, o sea, pero metiéndose a la Biblia, vamos distinguiendo cosas. Esa es otra de las cosas que usan los que no son católicos para enredar a la gente que no sabe. Jesús dijo, sean santos como yo soy santo. Ajá. Entonces ya es un luchar por ser mejor cada día para parecernos a Jesús. ¿Sí es? Pero ya somos santos por el bautismo. Somos santos, pero no extraordinarios. Santos ordinarios. Que eso se puede perder si no caminamos bien en la fe. Bueno, la otra parte del rosario es Dios continuamos con la otra. Dice, ruega por nosotros pecadores. ¿Se acuerdan que así dice? Uh-huh. La otra parte también que dicen eso, que la Virgen María no puede interceder por nosotros. Esa es otra de las cosas que tienen, que los hace que estén separados de nosotros. Y que la gente que los sigue, eso les motiva a estar allá. Entonces dice que no podemos rogar por nadie, porque solamente el único intercesor es Jesús. Y que no hay otro intercesor entre los dioses y los hombres. Así dice. Y para eso uso una cita bíblica de 1 Timoteo 2. ¿Qué? Timoteo. 2:4 creo. A ver. 1 Timoteo 2:4. Parece que es esa. Si no, ahorita vemos. Porque esa no la tengo anotada aquí, usted se me ocurrió. 1 Timoteo 2:4. ¿En la primera carta? Uno Timoteo. Primera 2:5 de Timoteo. Porque dice? Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre también. Ahí está. ¿Se fijan? Hay un solo mediador. O sea que ellos dicen, no hay que rogar porque hay un solo mediador. Entonces, entre Dios y los hombres. Esa es otra base por la cual les digo, ¿no? Que ellos se separan de la iglesia porque así les han enseñado. Pero volvemos otra vez a la misma, que hay que ver los contextos y el significado de las palabras. Por ejemplo, en este caso, sería bueno, antes de meternos al texto bíblico, ¿qué entiendes por mediador? Correcto. No es lo mismo mediador que intercesor. No, puede ser también, pero no. Bueno, es una manera. Pero no Es que Cristo es el mediador entre nosotros y el Dios Padre como redentor. Ajá. No hay otro. Y como intercesor, entonces ahí sí interviene la Virgen María, los santos. Ajá. Y también Jesús. Claro, pues sí. Eso se da. Ajá. Por excelencia también, ¿no? Y hasta también las personas normales, ¿no? Claro, comunes. También nosotros intercedemos, claro. Sí, cuando oramos unos por otros. Entonces eso no está bien tampoco. Entonces, y ahí mismo dice, donde estamos leyendo ahorita en 1 Timoteo, lean ahí, verán qué es. ¿Qué dice ahí? ¿Hay qué?
Otra vez lo mismo. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. ¿Y qué más dice más adelante? Que se entregó a sí mismo como rescate por Ahí todos. ahí está el contexto. ¿Qué es un mediador? El que se entregó por nosotros como rescate. Ese es un mediador. ¿Sí? Él es el que se quedó. Ok, entonces nosotros también sabemos que hay un solo mediador. Pero una cosa es mediador y otra cosa es intercesor. No es lo mismo. No es lo mismo. Así es. Entonces ahí mismo está aclarando quién es un mediador. El mediador es el que entregó su vida por nosotros, que fue Jesús. Nadie podía entregar la vida por nosotros. La Virgen María no es. Tampoco el apóstol San Pablo ni ninguno de los apóstoles. Fue el que entregó su vida por nosotros. Así es. Bueno, estos son partes de la Biblia para nosotros dar razón de nuestra fe. Porque a veces también escuchamos esto, que la Virgen María es mediadora. También escuchamos eso decir. A veces algunas personas dicen así, o también algún sacerdote, ¿verdad? En el sentido de que colaboran para la salvación, igualmente nosotros. Pero ya metiéndose en la Biblia, es el que dio su vida por nosotros. Entonces estamos de acuerdo. Pero ya cuando precisa uno eso, entonces ya aclaramos que eso no es correcto. ¿Quién es el mediador? Según la Biblia, no según yo, y es el que entrega su vida por nosotros, que fue Jesús. Eso es un mediador. Y un rogador, pues soy yo. Un intercesor, yo, tú, los que queramos. Podemos orar por las personas, eso es interceder. Ahora también dicen que cuando ya se muere una persona no puede interceder por nosotros tampoco. También ese es otro argumento. No sé si se acuerdan en qué parte del Apocalipsis dice que los santos presentan las oraciones a Dios. ¿No se acuerdan de esa parte? Es el 5.8. Apocalipsis 5.8. Ah, mira qué bien, se la sabe. Apocalipsis 5.8. Eso está muy bien. Sería bueno que algún día algún día de estos dejarle a Carlos o a Manuel que dieran un tema. Yo soy El Apocalipsis. No, yo no. 5.8. Bueno, ya están estructurados, ¿no? Los temas. Ya nomás es cuestión de verlos y ya. Nomás viendo los objetivos, ¿no? Objetivo es la apologética. Apocalipsis 6:8. 5.8, ¿verdad? O 5:8. Sí. ¿Qué dice? Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Ahí están las oraciones de los santos, están rogando ahí arriba. Entonces, ¿cómo está que no? Comprobado con la Biblia que eso no es correcto lo que dicen. Es todo falso, 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 falso. ¿Y entonces por qué hay tanto protestante? Porque están llenas las iglesias protestantes. Y como dice el refrán, las iglesias protestantes están llenas de católicos ignorantes. Esa es la cosa. Así es. Porque allá sienten bonito. Sí, y luego ya la doctrina que le siembran, pues es una doctrina falsa y que la sostienen ahí ellos. Una doctrina que no es correcta, está mal esta enseñanza. Bueno, la otra oración, la de Santa María, pues ya la reflexionamos, que es una contestación que hace la Iglesia, que hacemos nosotros a la Virgen María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así que cuando eso se aclara que eso no es correcto, hay que repetir
ya aclaramos que es correcto repetir, porque no se puede orar sin repetir palabras. No se puede. Como decía Carlos, los cantos son repetición, los salmos son repetición. Así es. Entonces eso no se puede. Y luego decimos ruega por nosotros pecadores, porque todos somos pecadores. Eso también se comprueba con la Biblia, también porque también el otro argumento que ellos dan dice nosotros somos santos, nosotros no cometemos pecados. Dicen así a veces de manera exagerada. De manera exagerada. Yo los he oído decir, no, yo si me muero ahorita me voy directamente al cielo. Y tienen sentido. Así los he escuchado yo, o sea que se confiesan directo con Dios. Sí, así es. Entonces, y uno para tener argumentos, pues no hay como usar la Biblia. Aquí en la Biblia dice así, en 1 Juan 1:8, 10, que todos somos pecadores. Y el que diga que no tenga pecado es un mentiroso. Sí, así es. Que uno diga, bueno, no mato, no robo, eso es otra cosa. ¿Verdad? No mato, no robo, pero tenemos otras cosas. Así que bueno. Pues al decir eso también está pecando, ¿no? Un poquito más. ¿Cómo? O sea, al decir eso que dices tú, que dice que él, no, yo si me muerta me voy directo al cielo, me voy con Dios, pues ya está pecando ahí de, ¿cómo se puede decir? Está cometiendo un pecado ahí. A ver, Carlitos. No, es un pecado, es que hay una cita bíblica que no, ese es el pecado si contra el Espíritu que no tiene Santo. pecado, pues está blasfemando prácticamente. Pero ese no es el pecado contra el Espíritu Santo. El que hablamos la otra vez, el otro. Bueno, yo no eso, pero sí, es algo una así, manera ¿no? de pecar, porque estás diciendo, yo no tengo pecado. Pues ya es una manera de estar. No me acuerdo que está en Pablo. 1 Juan 1, 8, 10. Ajá. Ahí está. ¿Alguien lo tiene? ¿Juan qué? 1 Juan 1, 8, 10. Primera carta. Así es. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Así es. Y la verdad no está en nosotros. O sea que no tienen la verdad los que dicen que no tienen pecado. Sí, bueno. Pues ahí puedes contestarle con esa cita bíblica. Ajá. Con esa cita bíblica se contesta porque todos tenemos pecado. Que queramos decir que no matamos, no robamos, aunque quién sabe, a lo mejor sí roban por ahí. Bueno, entonces aquí está este tema, ya terminamos con este tema. ¿Hay alguna duda o alguna cosa que quieran contribuir? Está bien. Entonces quedó claro eso, ¿no? Que sí se puede orar repitiendo palabras, comprobado con la Biblia, y que las oraciones del rosario son oraciones bíblicas, que están sacadas de la palabra de Dios, así que son bonitas oraciones. Ahora, ojalá que tratemos de rezar el rosario todos los días nosotros, porque como decía, alguien decía, sí, Carlos decía, ahora hay que ponerlo en práctica lo que aprendemos. Hay que tratar de rezar el rosario, no sé si lo hagamos, si no lo hacemos hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo, es una oración muy bonita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, danos tu bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.